realidad es una generalización del concepto de lista, en donde se permite que cada registro, es decir, que cada nodo de este tipo de datos que es dinámico que venimos trabajando, pueda tener más de un enlace. Vieron que hasta ahora teníamos nodos que tenían un único enlace, que era el nodo el de continuado, ¿sí? Bueno, un nodo es como una lista, pero que permite más de un enlace, ¿sí? Es decir, no puede seguirle más de un elemento, no uno solo, ¿sí? Son también estructuras de datos recursivas más generales que una lista y son apropiadas de utilizar cuando tenemos problemas que involucran algún tipo de jerarquía. Un ejemplo por ahí de la vida cotidiana es en el caso del árbol genealógico, por ejemplo, que incluye miembros de la familia, trabajadores de una organización, como por ejemplo en un organigrama. También cuando hay alguna especie de ramificación, como los árboles de juego, o alguna clasificación y o búsqueda, ¿sí? La definición recursiva de un árbol es bastante sencilla porque dice que un árbol o es vacío o consiste en un nodo que contiene datos y punteros hacia otros árboles, ¿sí? En este sentido es similar, digamos, a la definición de lista, nada más que una lista, digamos, ser un nodo que contiene datos y punteros hacia otro nodo, ¿sí? O hacia un único nodo, ¿sí? Acá el árbol consiste en un nodo que contiene datos y punteros hacia otros árboles también, ¿sí? Podemos decir que un árbol A es un conjunto finito de uno o más nodos, donde existe un nodo especial al que llamamos nodo raíz del árbol, el primer nodo, ¿sí? Y los nodos restantes son subárboles del nodo raíz, ¿sí? Cuando un árbol no contiene ningún nodo, sería un árbol nulo, ¿sí? No tiene elementos. En particular, un árbol binario es un conjunto finito de 0 más nodos. Existe un nodo denominado raíz del árbol, también como en el caso anterior, pero cada nodo puede tener 0, 1 o 2 subárboles conocidos como subárbol izquierdo y subárbol derecho. Es decir, cada nodo puede tener a lo sumo 2 descendientes. Gráficamente sería algo como esto. Este sería el puntero nulo, porque este sería un árbol nulo, ¿sí? Porque es un puntero que no apunta a nada, ¿sí? Es la misma representación que en una lista. Y gráficamente, un puntero a un árbol sería, vieron que antes teníamos solamente, quiero tapar con la mano y no puedo. Antes teníamos la parte de datos y teníamos el puntero al siguiente. Bueno, acá tenemos dos punteros. Si no tenemos uno solo, sino que tenemos dos. Uno que apunta a la derecha y otro que apunta a la izquierda, ¿sí? Gráficamente podría ser algo así como esto, donde A es el árbol, el nodo raíz, ¿sí? Este que está acá, no sé si ven lo que estoy señalando, esta parte es el subárbol izquierdo y esta parte de por acá es el subárbol derecho, ¿sí? A su vez, B tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, y C tiene un hijo izquierdo y como hijo derecho tiene otro árbol, ¿sí? Otro subárbol. La terminología, bueno, tiene que ver con la tecnología de los, ¿cómo es? Con la tecnología familiar, digamos. Tenemos un nodo raíz que tiene hijos, ¿sí? Cuando un hijo no tiene más hijos, se denomina hoja. Y además tenemos ascendientes y descendientes. Ascendientes son los que están por encima y descendientes los que están por debajo, ¿sí? También tenemos, bueno, hermanos, padres, ¿sí? Por ejemplo, acá, D y E serían hermanos, ¿sí? B sería el padre de estos dos, ¿sí? Los que están por encima de esto serían los ascendientes, y los que están por debajo serían los descendientes. Bien, fíjense que la definición del tipo de árbol binario, ¿sí? Tiene esta forma, en donde tenemos dos punteros, ¿sí? O sea, fíjense que es la misma definición de una lista,
¿sí? Acá tenemos una estructura que tiene una parte para el contenido y otra parte para el puntero al hijo izquierdo y al hijo derecho. ¿Sí? Antes en la lista teníamos uno solo, ahora tengo dos. Esa es la única variante. ¿Sí? Bueno, acá me está faltando... Bien, no. Ahí estamos. Bien. ¿En qué consiste el recorrido de un árbol binario? Se define un algoritmo para recorrer, ¿sí? Que como no es una manera directa, ya que no es una estructura lineal, digamos, no podemos hacer una lectura secuencial, hay diferentes formas para recorrerlo. Una forma es a partir de un nodo, podemos hacer las siguientes operaciones que tienen que ver con leer el valor del nodo, continuar por la izquierda o continuar por la derecha, es decir, podemos leer el nodo y venir y recorrer por este lado, o podemos leer el nodo y venir y recorrer por este otro, ¿sí? Bien. El orden en el que se van a efectuar estas operaciones va a tener que ver con el orden en el que los nodos del árbol van a ser leídos también, ¿sí? Estas tres cosas, es decir, acceder al valor del nodo del contenido y continuar recorriendo por la izquierda o por la derecha, o recorrer por la izquierda, acceder al valor del nodo y seguir recorriendo por la derecha, ¿sí? Entonces, si se acuerda que siempre se leerá primero el hijo izquierdo y después el derecho, existen tres maneras diferentes de recorrer un árbol, ¿sí? Estos son recorridos en profundidad. Tenemos el recorrido en preorden, el recorrido en inorden y el recorrido en posorden. El recorrido en preorden lo que nos permite es, primero, leer el valor del nodo, ¿sí? Que el valor del nodo raíz en ese momento, digamos, de donde estamos posicionados, y después continuar recorriendo su árbol izquierdo y luego el derecho. Esta forma de recorrer el árbol también es conocida como primero en profundidad. Otra forma de recorrer el árbol es el recorrido inorden. En este recorrido se recorre primero su árbol izquierdo, luego se accede al valor del nodo, ¿sí? Y después se continúa recorriendo el subárbol derecho, ¿sí? Y el tercer recorrido en profundidad es el recorrido en postorden. En este caso se visitan primero el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho y por último se accede al valor del nodo. Algo de esto todavía en teoría estamos refrescando y acá vamos a ver cómo sería eso gráficamente. Que cuando hablamos de recorrido hablamos de cómo vamos a acceder a los elementos para poder manipularlos, para poder procesarlos, ¿sí? Bueno, fíjense que estamos en presencia de árboles binarios, ¿sí? Bien, una forma de recorrer decimos que era el recorrido en preorden. ¿Qué significa? En el recorrido en preorden dijimos que primero se accedía, supongamos que tenemos este árbol así como está acá. ¿Se ve bien, no? Sí, se ve bien. Bien. En el recorrido en preorden dijimos que estos tres recorridos siempre iban a tener en cuenta tres operaciones, que era recorrer el hijo izquierdo, recorrer el hijo derecho y acceder al dato, ¿sí? Al valor que contiene cada uno de los nodos, ¿sí? Y va a depender, tanto preorden, inorden o como postorden, del orden en que realicemos esto, pero siempre se va a acceder, siempre vamos a suponer que se recorre primero el eje izquierdo y después el derecho, ¿sí? Lo único que vamos a tener, lo único que cambia en estos tres recorridos que es en qué momento se accede al dato, ¿sí? Pero siempre va a ser, en cualquiera de los casos, primero vamos por la izquierda y después por la derecha. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces, en el recorrido en preorden dijimos que primero se accede al nodo, al contenido del nodo, ¿sí? Entonces sería, primero muestro el valor del nodo padre, el nodo raíz, en este caso es el valor A. Después recorro, fíjense que acá está primero A, vamos a ir viendo eso, ¿sí? Después, en el preorden, dice, acceder al padre, luego seguir por el hijo izquierdo. El hijo izquierdo, a su vez, es un árbol, entonces tengo que aplicar el mismo algoritmo, que es acceder al padre, es decir, mostrar B, como está acá, que es el que le sigue, acceder al hijo izquierdo y al hijo derecho. Entonces queda A, B, C, D, E, ¿sí? Entonces, según el algoritmo, fíjense que da
accedimos al padre, recorrimos el hijo izquierdo aplicando el mismo algoritmo, y según este algoritmo, ahora tengo que ir para el hijo derecho, que es este árbol que está acá. Bueno, este árbol que está acá también es un árbol, o sea que tengo que aplicar el algoritmo, que es acceder al padre, por eso muestro C, ¿sí? Acceder al hijo izquierdo, que en este caso es una hoja, muestro la F, ¿sí? Y luego recorrer el subárbol derecho, que a su vez es un árbol, o sea que tengo que aplicar el mismo algoritmo, que es mostrar el padre, que es C, y luego mostrar el hijo izquierdo, que es H, y de hijo derecho no tiene, ¿sí? Por eso, en este sentido se mostrarían los elementos en un árbol como este, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí, profe, Bien. entendido. Sí, se entendió. Bueno, ahora vamos al recorrido, vamos a hacer este recorrido post-orden. En el recorrido post-orden, primero se recorre el hijo izquierdo, luego el hijo derecho, y por último se accede al nodo. Entonces, al dato. Cuando digo al nodo es porque se accede al dato en realidad, ¿sí? Entonces, fíjense, siendo A el nodo raíz, primero se recorre el hijo izquierdo, que a su vez es un árbol. Entonces, tengo que venir por el hijo izquierdo, hijo derecho, y por último el padre. Entonces voy a mostrar D, E y B, ¿sí? Sería esta parte. Subo, y ahora me tengo que ir para la derecha, porque el algoritmo me dice accedo al hijo izquierdo, accedo al hijo derecho, y por último al padre, ¿sí? Vengo por acá, y hago lo mismo. Hijo izquierdo, muestro la F, hijo derecho, pero el hijo derecho a su vez es un árbol, por lo que tengo que aplicar el algoritmo, que sería hijo izquierdo, hijo derecho, padre. Sería H, nada, G, ¿sí? Que sería lo que le sigue. Hasta acá. Subo, ¿sí? Y recién ahí puedo mostrar el padre, que es C, y por último se muestra el padre de todos, que es A, ¿sí? Entonces, de esta forma recorrimos el hijo izquierdo, recorrimos el hijo derecho, y por último mostramos el padre. Y este mismo algoritmo lo aplicamos en cada subárbol del árbol principal, ¿sí? ¿Quedó claro? Continúo con el recorrido Sí, en profe. orden. En el recorrido en orden, por lo que nos indica su nombre, las cosas se hacen ordenadas en el sentido. A ver, primero recorrer el hijo izquierdo, después accedo al dato, y por último sigo continuando recorriendo el árbol derecho, ¿sí? Entonces, en este caso, si A es el padre, primero recorro el hijo izquierdo, ¿sí? Y ahí tengo que hacer hijo izquierdo, padre, hijo derecho. Por eso es D, B, E, ¿sí? Que es esta parte que está acá. Recorrí el subárbol izquierdo. Ahora tengo que mostrar el padre, que es A, ¿sí? Por eso vengo para acá. Y ahora tengo que mostrar el subárbol derecho, que a su vez es un árbol, en donde tengo que aplicar el mismo algoritmo, ¿sí? Es hijo izquierdo, F, padre, C, ¿sí? Por eso llevo hasta acá. Hijo derecho, que a su vez es un árbol, y aplico el mismo algoritmo. Hijo izquierdo, hijo derecho, padre. H, nada, G. Y queda así. Esos son los tres recorridos en profundidad que vamos a ver en la práctica, ¿sí? Ahora, los árboles de búsqueda son un caso particular de los árboles binarios, es decir, son binarios y además, ¿sí? Son llamados binarios de búsqueda, ¿sí? O de búsqueda binaria. Son los árboles en los cuales el valor, digamos, los valores que contiene un nodo, ¿sí? Por ejemplo, si este árbol fuera binario, ¿sí? Los hijos izquierdos no pueden ser mayores que el padre, es decir, siempre los hijos izquierdos son menores que el padre y los hijos derechos son mayores que el padre, ¿sí? En este caso, nunca va a haber dos nodos con el mismo valor en este tipo de árbol, sino hay elementos duplicados, digamos, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver, ya acá explico un poco cómo trabajar, digamos, el algoritmo para cada una de las funciones y las operaciones básicas. Y vamos a programarlo. Vamos a ver si no se hace largo, voy a tratar de programarlo con ustedes, ¿sí? Bien, primero vamos a tener que definir el tipo de dato del elemento, ¿sí? Type, como siempre. Vamos a hacer una estructura, ¿sí? Vamos a ponerle a esta estructura TLM, ¿sí? Va a ser una estructura que supongamos va a tener un ID,
¿sí? Que va a ser entero, un identificador, que puede ser cualquiera, y una descripción. Vamos a hacer un árbol genérico que tal vez sirva para otras cosas. A tu vez, necesito el tipo de dato string. Acá todas importé las librerías que vamos a usar, ¿sí? Que son las de siempre. Necesitamos esta porque vamos a usar memoria dinámica, porque estamos programando un árbol con listas enlazadas, ¿sí? Y vamos a crear, vamos a crear un tipo de dato para el tipo string, que no existe en C, ¿sí? Bueno, acá le voy a llamar como siempre le llamamos, que es string, por ser un tipo de dato, ¿sí? Vamos a ponerle que tenga 25 caracteres. Entonces, cada uno de los nodos va a tener dos partes, va a tener una parte para el ID y una parte descripción para no sé, describir el objeto, digamos, supongamos que esto puede ser, no sé, un artículo que tiene un ID y tiene una descripción, puede ser un proveedor, puede ser una localidad, ¿sí? Que tiene un identificador un valor que lo identifica, que es el ID, y tiene una descripción, que es el nombre, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver cómo vamos a crear el tipo de dato árbol, ¿sí? El tipo de dato árbol tiene la misma forma que una lista, una lista, nada más que en vez de tener un solo, ¿cómo es? En lugar de tener un solo puntero, va a tener dos, ¿sí? Este va a ser nuestro tipo de dato de árbol, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, por un lado, el elemento en sí, que va a ser del tipo TLM, ¿sí? Vamos a llamarle contenido. Y por otro lado, vamos a tener los dos punteros a los hijos, ¿sí? Acá lo que me faltó ponerle un alias este sería cada uno de los nodos del árbol, ¿sí? Y acá tendríamos que tener dos punteros a esta estructura, ¿sí? Uno para el hijo izquierdo, ¿sí? Hijo izquierdo, y otro igual para el hijo derecho, ¿sí? Algo como esto. Fíjense que no cambia mucho de la definición de lista, como decíamos, es una generalización del tipo de dato lista, por eso le agregamos un hijo más, ¿sí? O sea, no apunta solo a un solo nodo, sino puede apuntar a dos, ¿sí? Esa es la única diferencia. Bueno, que lo hace bastante distinto al final, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones con las que vamos a trabajar? Avísenme si voy muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con una función que nos permita crear un árbol vacío, ¿sí? Vamos a trabajar ya con funciones parametrizadas, por lo tanto, si vamos a crear un árbol, vamos a recibir el árbol que queremos crear, por eso le pongo al puntero, le pongo otro más porque se va a modificar, ¿sí? Después vamos a hacer una función para preguntar si está vacío. Por ejemplo, es árbol, se me fue porque está al lado, no por qué. Es árbol vacío. Acá no necesito recibir para modificar, necesito recibir solo el valor, y como siempre vamos a trabajar con un puntero, con pasar el puntero al árbol ya es suficiente. Después vamos a trabajar con una función void que nos permita insertar un elemento en el árbol, ¿sí? Fíjense que acá se va a modificar el árbol, entonces necesito recibir el árbol, o sea, un puntero al puntero del árbol, ¿sí? Y necesito recibir el elemento que voy a insertar, ¿sí? Que en este caso va a ser un elemento de este tipo que va a tener ID y descripción, ¿sí? Bien, hasta ahora no hay, fíjense que las funciones son similares, o sea, vamos a insertar un elemento en un árbol, antes insertábamos un elemento en una lista, insertábamos un elemento en una cola, ¿sí? En una pila. El prototipo es similar, nada más que cambia el tipo de dato del lugar a donde voy a insertar, ¿sí? Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué en lista recibía un solo puntero, digamos, y se podía modificar y ahora recibe doble puntero? No, cuando hicimos la primera vez la selección de una lista, acordate que trabajábamos
sin parametrizar, digamos, entonces no le pasábamos, cuando íbamos a insertar no le pasábamos esta parte. Eso hicimos cuando hicimos tipo de datos abstractos. Ahí sí, no sé si te acordás que le poníamos 2 veces el puntero cuando queríamos modificar. Ah, claro, claro. ¿Te Que no acordás? recibía solo el elemento, recibía, Sí, no si hacíamos la queremos estructura. modificar la estructura, tiene que ser por acceso, con acceso directo a memoria, ¿sí? Acuérdate que como siempre nos manejamos con un puntero a la estructura, para poder modificar esa estructura, o sea, a la que apunta esa estructura, tenemos que hacer puntero al puntero, ¿sí? Bien. Profe, Sí. entonces, si hiciéramos un tag de árbol, T árbol, en el tag tendría que llevar 3 asteriscos, ¿no? O, No, no, no. Acá te estamos haciendo una solución que te va a servir para ponerla en un tab. Así como está, te va a servir. está. Sí, como ustedes ya vieron, como ya vimos eso, digamos, con tipo de datos abstractos y listas, ahora la estoy parametrizando todo, ¿sí? Bien. ¿Qué otra función podemos llegar a tener? Podemos tener una función que nos devuelva el subárbol izquierdo, ¿sí? Un puntero al subárbol izquierdo. Subárbol izquierdo, ¿sí? De un árbol que quisiéramos consultar. Le pasamos un árbol y le decimos, bueno, dime quién es el hijo izquierdo de este árbol que le paso, ¿sí? Y así, como tenemos esta función, también podría querer saber quién es el subárbol derecho, ¿sí? Bien. Y otra cosa importante, podría querer saber quién es el elemento, ¿sí? Quién es el elemento que está en el dato raíz, digamos, ¿sí? Entonces sería una función que me devuelva el elemento eh, que está en la raíz, ¿sí? De un árbol. O sea, fíjense que esto, o sea, paso un puntero al árbol porque la estructura árbol de por sí es un puntero al árbol, ¿sí? Pero esto significa que estoy pasando una copia, ¿no? ¿Sí? Por más que tenga el puntero, esto no llega a ser acceso, acá no estoy haciendo, no voy a modificar el árbol, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo quiero modificar el árbol, tiene que ser puntero de puntero, ¿sí? Bien. ¿Qué más? También vamos a programar las 3 formas de mostrar los valores que tiene un árbol, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido en preorden, recorrer en preorden, un árbol, ¿sí? Vamos a ver cómo recorrer in orden y cómo recorrer post orden, ¿sí? Post orden. Bien. Después también vamos a ver eh, funciones para buscar un elemento dentro del árbol y para, no sé, contar los nodos, algo por el estilo podemos hacer, ¿sí? Recuerden que lo que estamos programando es un árbol de búsqueda binaria, ¿sí? Entonces, todos los elementos que insertemos siempre van a ser, voy a colocar por la izquierda los elementos menores al padre y por la derecha los elementos mayores al hijo. Perdón, al padre. O sea, tiene esa característica, ¿sí? Por eso, esa solución es la que estamos por programar ahora, ¿sí? Bien. Pero bueno, buscar lo agrego después a los 3 tipos de buscar. Primero vamos a hacer el insertar y el recorrer para ver cómo se almacenan los valores en el árbol, ¿sí? Bueno, vamos a escribir todo esto como para implementarlo, ¿sí? Función principal, y acá me faltó una partecita que sea para implementación de funciones. Bien. Acá tengo que hacer esto, que me da un tiempito. Bien.
Bueno, ¿en qué va a consistir, digamos, crear un árbol vacío? Esto es simple, digamos, lo que tengo que hacer es colocarle null en el puntero, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo que poner un nombre, por ejemplo, de árbol, ¿sí? Y acá voy a hacer que el árbol, ¿sí?, valga null. Es lo mismo que con listas, ¿sí? Bien. Acá también me falta poner el nombre del parámetro, a todos los parámetros. Ay, aguanten un segundito que voy a avisar que estoy en clase, perdón. Perdón, chicos, son las cosas que pasan cuando estamos en vivo. Bueno, sí, nos quedamos entonces con que para crear un árbol vacío simplemente consiste en asignarle el número puntero, ¿sí? Hasta ahí es similar a como trabajábamos con la lista, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es programar la función que me va a determinar si el árbol está vacío o no, ¿sí? Porque esta función la vamos a usar tanto la inserción como los recorridos en esta implementación son todos a través de recursividad, ¿sí? Entonces una función que la vamos a usar para ver el estado, digamos, del árbol en cada etapa, digamos, de las funciones recursivas, para ver si está vacío un árbol en algún momento determinado, ¿sí? ¿Cómo se programa esta función? Directamente, como igual que la de la lista, directamente devuelvo, ¿sí?, el árbol es igual a null, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí viene fíjense, vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar y voy a comentar esta parte porque quiero que vayan viendo que la primera parte es muy similar, digamos, voy a comentar hasta acá. Y vamos a ver que lo primero que vamos a hacer es crear un árbol vacío, ¿sí? Para crear, vamos a crear necesitamos una variable global para que cree el árbol, digamos, que va a ser del tipo de árbol. Vamos a modelar el árbol en una variable que va a ser un puntero a de árbol, ¿sí? Como en el mismo caso que en las listas, ¿sí? Y en este caso, entonces, le vamos a pasar como parámetro, ¿sí?, la memoria del árbol, ¿sí?, que estamos por crear. Entonces, cuando pregunte si este árbol está vacío, ¿sí?, por ejemplo, print s. Es más, al crear el árbol vacío, acá podemos poner print s, árbol inicializado. Algo como esto. ¿Sí? Sí, y vamos a ver que si ahora quiero saber, por ejemplo, si está vacío, simplemente puedo poner algo así. Miren. O sea, en el main estoy creándolo y después voy a preguntar si está vacío, ¿sí? ¿Está vacío? Voy a poner %d. Si no, digamos, sería. Y me va a devolver ese árbol. Voy a compilar para que me... Ahí está. Es árbol vacío y le paso como parámetro el árbol. ¿Sí? Bien. Compilo. Bueno, acá me faltan los nombres de los parámetros, ¿no? Por eso. Y acá vamos a poner el
Acá tengo que comentar esto para que no me moleste. Porque lo que quiero ir haciendo es, quiero que vayan viendo lo que, a medida que vamos haciendo las funciones, cómo las usamos, ¿sí? Bien, ahí está. ¿Está vacío? Sí. ¿Ah? No tiene elementos. Se inicializó y está vacío. Ay, se me fue el... Siempre me olvido cómo poner de vuelta para que se me vea acá la barra de... No es esta. ¿Alguien se acuerda con qué? Se me fue la ventana de los resultados de la compilación y siempre me olvido con qué caracteres va. ¿Se acuerdan o no? No, profe, a mí me pasó eso la otra vez y instalé todo de nuevo porque no encontraba nunca. No, ahí quedó. Pero la de abajo no me está quedando. Hay una combinación de teclas, hay una opción que... Ventana y... Profe, ¿qué pasa? No le escucho. Se me fue la ventana con los resultados de la compilación, los errores que va acá abajo. Ventana del reporte, ¿no sería, profe? El que le apareció la opción ahí. Sí, pero no, acá le hice recién que iba a No acabar. dejen ver. Ahí está, ahí Hay está. que agrandar, Lo profe. que pasa es que estaba minimizada. No sé por qué me quedó como esta parte más arriba y no. Ahí Eso quedó. creo que lo puedo arrastrar nomás, profe, si le estoy clic en No el... se puede bajar, profe. Sí, pero me quedó esta. No sé por qué me quedó tan grande. Ay, no, este video no. Es simple de usar, pero cuando estas cositas no. ¿Y por qué no guarda, profe? No guarda el código y después cierra y Sí, vuelve a no, usar. pero no quería hacer eso. Pero Y vamos a bueno, no queda de otra. ver. A ver. Compilar, ahí está. Bien, este se agrandó y no lo podía achicar de vuelta. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar entonces. em, Antes de mostrar su árbol izquierdo, su árbol derecho y el dato raíz, lo que vamos a hacer es insertar un elemento, ¿sí? Vamos a implementar la función para insertar un elemento en el árbol, ¿sí? En esta función vamos a tener que tener en cuenta si el árbol está vacío o no, ¿sí? Vamos a hacer así. Bien. Si el árbol está vacío, si es árbol vacío, y para acceder al árbol es el que me da como parámetro. ¿Sí? Si quiero acceder al árbol, ¿sí? Tengo que acceder así, ¿sí? Y este árbol está vacío, ¿sí? Porque este es un puntero al árbol, ¿sí? El árbol va a ser así, esta partecita, porque mi variable árbol, acuérdense que es un puntero a la estructura, ¿sí? Bien, entonces si este árbol está vacío, cuando el árbol esté vacío, voy a insertar el nodo, ¿sí? Eso significa, ya van a ver cómo es el resto de la inserción, porque vamos a ir vamos a ir viendo si el dato que quiere insertar es menor o mayor al padre, entonces va a llegar un momento que ya vamos a estar en presencia del lugar a donde tengo que insertar, ¿sí? En ese lugar, ¿sí? El nodo que va a ser el padre del elemento que voy a insertar va a estar apuntando a null. O sea que en ese momento esto va a ser null y ahí se va a insertar el nodo, ¿sí? Cuando se inserta un nodo lo que ¿qué necesito hacer cuando creo un nodo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Asignarle memoria. Muy bien, señor. Le tengo que asignar memoria, ¿sí? ¿Cómo asigno memoria? Con Madoc, ¿sí? Madoc, sizeof, ¿qué sería? ¿De qué tipo es cada uno de los nodos de este árbol? Puntero a árbol. De árbol, no. Todos los nodos son de árbol, ¿sí? El que es un puntero a un tipo de datos de árbol es el árbol completo, ¿sí? Bien. Bien. Madoc de eso, ¿sí? Si queremos que quede más lindo,
le ponemos la conversión adelante. No, es lindo, sino más apropiado, correcto. Bien, reservo la memoria. ¿Sí? Entonces, cuando el árbol me devuelva nulo, ¿sí? Cuando el árbol que me lleve como parámetro me devuelva nulo, donde voy a crear la memoria, me voy a asegurar, digamos, de que tenga memoria, ¿sí? Entonces, para eso voy a preguntar si el puntero es distinto de null, si este puntero que está acá, ¿sí? Si este árbol es distinto de null, ¿sí? Me voy a asegurar que tenga memoria, preguntando esto. Y si es distinto de null, ¿sí? Si el puntero es distinto de null, voy a insertar el dato, ¿sí? ¿Cómo inserto? Como en cualquier otra lista, digamos, como en las listas enlazadas, ¿sí? En donde tengo que acceder al contenido, que en este caso, ¿cómo se llama el contenido? Contenido, ¿sí? Flechita contenido, ¿sí? Y vamos a ponerle el contenido que recibimos, que en este caso recibimos a LM, ¿sí? Todo el contenido es de tipo TLM, entonces puedo hacer la designación directa, ¿sí? Bien, y después necesito setear el hijo izquierdo y el hijo derecho. Cuando inserto un nodo, tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho van a ser null, ¿sí? Entonces, voy a copiarme acá el nombre, que es este. Necesita hijo izquierdo, va a ser igual a null, ¿sí? Y el hijo derecho también. ¿Sí? Asignándole los valores a cada parte del nodo, ¿sí? Bien, si no es null, significa que por algún motivo no tengo memoria disponible, ¿sí? Por algún motivo no tuve memoria, no me generó la memoria, ¿sí? Voy a salvar ese caso. No hay memoria disponible. Vamos a ponerle un signo de admiración. Bien. Ahora, si el árbol no está vacío, o sea, es como que este sería mi caso base, ¿sí? Cuando detecta que llegué a un nodo, digamos, que está apuntando a null, es mi caso base, ahí puedo insertar, ¿sí? Si no, voy a hacer el caso recursivo, que va a ser la llamada, digamos, a la misma función insertar, ¿sí? Acá viene el caso recursivo, sería. Y acá voy a insertar el elemento teniendo en cuenta si este elemento que recibo como parámetro acá, me faltó ponerle la P, ¿no? Para que me quede como todo PL. ¿Sí? Sí, entonces acá lo que voy a tener que tener en cuenta es, si este elemento que estoy insertando, ¿sí? Es menor o mayor que el contenido del árbol en ese momento, ¿sí? Entonces, si es, acá me lo voy a copiar de acá, si es menor que el contenido del árbol en este momento actual. Pero, a ver, ¿qué pasa? Justamente yo, en este caso, les quise dar un ejemplo con varios datos, ¿sí? Ustedes tienen que ver por qué el árbol se balancea, o sea, se van acomodando los nodos, ¿sí? Según un campo de la estructura, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo según el ID, ¿sí? Entonces, si el contenido, si el elemento, acá recibo un elemento, recibo un registro, ¿sí? Si SPL en punto ID, ¿sí? Es menor que el ID del nodo en el que estoy, ¿sí? Entonces, si es menor, tengo que seguir recorriendo por qué lado. ¿Perdón? ¿Lado derecho? Acuérdense que estamos aplicando, es un árbol binario de búsqueda, los elementos son, tenemos que ver si es menor o mayor que el padre para insertar. Entonces, si el elemento que quiero insertar, ¿sí? Es menor que el nodo en el que estoy, ¿para qué lado me tengo que ir? Para el lado izquierdo. Para la izquierda, o sea, lo tengo que ubicar del lado izquierdo al elemento. O sea, que tengo que seguir recorriendo el árbol por la izquierda, ¿sí? ¿Cómo hago para acercarme al caso base? ¿Qué le paso acá? Fíjense que en el primer parámetro tengo que pasarle un árbol, ¿sí? Bien. ¿Qué árbol le paso de este lado? Le tengo que pasar este.
el árbol izquierdo, porque me tengo que ir para la izquierda, ¿sí? Entonces le tengo que pasar este árbol, ¿sí? Que es este que está acá. A su vez, fíjense que esto tiene acceso a memoria. Entonces, a todo esto que está acá, lo tengo que encerrar entre paréntesis y pasarle la dirección. Porque siempre que tengo puntero, le tengo que pasar la dirección. Si no es un puntero, ¿sí? Ahí está. Bien. Eso sería para recorrer recursivamente y que se vaya achicando y llevando al caso base en algún momento, ¿sí? Tengo que pasarle el hijo izquierdo y así va a ir avanzando, ¿sí? En este caso, si el elemento que quiero insertar es menor que el árbol en ese momento, va a ir solamente por la izquierda, ¿sí? Bien, y acá siempre el elemento va así como está, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si no es menor el elemento como es? El elemento, por este else, si el elemento que estoy insertando no es menor, ¿cómo puede ser? Lo mismo, pero vas a pasar al hijo derecho. Al hijo derecho. Claro, o sea que puede ser, si no es menor, pero a ver, lo que quiero saber es por el else. El else de ese if, ¿qué significa? Que el elemento como es Mayor o igual. Mayor. mayor o Mayor o igual. igual. Muy bien. Entonces, si el elemento es mayor, ¿sí? Lo que tengo que hacer es recorrer, ¿por qué lado? Derecho. Derecho. Muy bien, por la derecha. Entonces acá esto va a cambiar y va a ser there. Y si no, o sea, el else de este if, ¿qué significa? Que cómo es el elemento. Igual. Y si es igual, ¿se puede insertar? No, no se puede insertar. No, porque la característica de del árbol de búsqueda binaria era que no tenía elementos duplicados, ¿se acuerdan? Entonces acá le tengo que mostrar que es un valor duplicado. Valor duplicado no es posible insertar. ¿Sí? Ese sería lo que tenemos que hacer para insertar un elemento. ¿Sí? A ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que acá tengo acá tengo una llamada recursiva por este lado y acá tengo otra llamada recursiva. ¿Sí? ¿El caso base cuál es? Cuando el árbol se hace null. ¿Sí? Cuando esto me devuelve null, ¿sí? Fíjense, la primera vez que me va a devolver, si yo le paso al árbol este que está acá, ¿sí? Le paso árbol, la primera vez que tiene null, entonces directamente entra por el caso base, no hace todo el recursivo. Eso se ve, ¿no? Si no tengo ningún elemento todavía en la estructura, el árbol que me llega es null. ¿Sí? Tiene null, entonces entra directamente por el caso base y crea el primer nodo, sería. ¿Sí? Ahora, si ya tiene un nodo, va a entrar por el caso recursivo porque no es null, está apuntando, digamos, a algún nodo que tiene elementos, y ahí va a hacer la comparación entre el ID del elemento que quiere insertar y el ID del nodo raíz, ¿sí? Si es menor o mayor, va a ir por la izquierda y por la derecha, y cuando le pasemos la memoria del hijo izquierdo o del hijo derecho, en algún momento se va a hacer null y ahí va a insertar. ¿Sí? Bien, eso sería el insertar. Para Profe, poder ver, sí. ¿eso sería que cada vez que se hace recursiva va creando un nuevo subárbol? Claro, o sea, en realidad esta partecita lo que va haciendo es recorrer de manera recursiva para encontrar el lugar a donde tiene que insertar. ¿Se entiende, Ariel? O sea, al Sí. nodo que vos, al árbol que vos recibís, si vos recibís un árbol y un elemento que querés insertar. Entonces, ¿qué haces? Recorres el árbol que tenés y vas comparando, ¿sí? Para ver a dónde insertar ese elemento. Para eso se usa la recursión, digamos, porque acá no podemos hacerlo de manera lineal, ¿sí? Entonces es la manera más sencilla de implementar, o sea, también se puede implementar con estructuras repetitivas, pero imagínense, va a ser mucho más complejo. Profe, entonces si por ejemplo recibo un árbol que ya tiene, no sé, 3 niveles, por ejemplo, con la estructura recursiva va a llegar hasta el final que tenga que insertar, o sea, hasta una hoja casi. Exactamente, va a llegar hasta el padre del nodo que quiere insertar. Sí. ¿Sí? Va a llegar un momento, digamos, en el que
dice, bueno, si este elemento es menor que el árbol en este momento o es mayor, ¿sí? Y se va a ir para ese lado. Entonces, cuando vuelve a hacer la camada, tanto acá como acá, en el igual que le corresponda, y le pase la dirección del hijo de ese nodo que encontró, va a ser null, porque es una hoja, ¿sí? Al ser una hoja, entra por acá y estamos en el caso base, que es donde inserta, digamos. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, para probar que esto funciona bien, necesitamos hacer alguno de los recorridos, ¿sí? Implementar alguno de los recorridos. Voy a implementar, bueno, si quieren podemos hacer esto también, que son fáciles. No, vamos a hacerlo más primero, no quiero mezclar. Quiero tratar de ser lo más clara posible porque es un tema que suele costar. Bueno, vamos a implementar el recorrido en preorden, ¿sí? Vamos por acá e implementamos este recorrido en preorden. Fíjense que el recorrido en preorden, ¿sí? Recibe un árbol y dijimos que en el preorden, ¿qué se hace primero de las tres operaciones que eran acceder o leer el elemento? Recorrer el subárbol izquierdo y recorrer el subárbol derecho. Preorden, ¿qué teníamos que hacer primero? Primero el nodo, después el hijo izquierdo, después el derecho. Acceder exactamente al nodo Al raíz. dato de la raíz. Al nodo raíz de un momento determinado del árbol, ¿sí? Porque vamos a hacerlo de manera recursiva. ¿Cuál es el caso recursivo para mostrar elementos? ¿Cuál se imaginan que puede ser el caso recursivo? Pero me tiene que decir alguien que no lo vio antes. ¿Ah? Si lo vieron, no me digan. ¿Cuál sería el caso recursivo? O sea, si pasa que tenemos que seguir recorriendo el árbol y cuándo tenemos que parar de recorrer. Acá me faltó ponerle el nombre del parámetro. Tenemos que recorrer un árbol, así como cuando recorríamos una lista. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les mostré cómo recorrer recursivamente una lista, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Recuérdenme. No sé, profe, creo que no. Creo que lo estaba Creo que por no. hacer y se olvidó. Bueno, pero cuando recorremos una lista de manera repetitiva, mientras que la recorremos. Mientras que no sea Que null. sea distinto de null. Claro. Mientras que sea distinto de nulo. O sea que si tenemos que transformar ese método repetitivo en recursivo, tenemos que decir if la lista es distinto de null, ¿sí? Se recorre mientras sea distinto de null. Bueno, lo mismo con el árbol. If árbol es distinto de null. Si es distinto de null, tengo que recorrer, ¿sí? Y acá es donde voy a aplicar el recorrido en preorden, ¿sí? Dijimos, primero se accede al contenido, después se recorre por la izquierda y después se recorre por la derecha. Entonces, primero se accede al contenido, lo puedo mostrar, procesar o lo que sea, en este caso lo voy a mostrar, voy a copiar uno de estos. Y en este caso nuestro contenido es, tenemos un ID, ¿sí? Y tendríamos que poner, a ver cómo ponemos, ID es %D, vamos a poner ID guión %S, que es la descripción, ¿sí? Y sería P árbol, flechita contenido, punto, ID, y P árbol, flechita contenido, punto, descripción creo que era, ¿sí? Si no recuerdo mal. Bien, o sea, accedemos al dato y después recorremos por la izquierda y después recorremos por la derecha en preorden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pasarle el hijo izquierdo, no me toma la inteligencia, ¿no? Izquierdo, sí, y después le tengo que hacer lo mismo, pero, dice cualquier cosa. Pasarle el hijo derecho, ¿sí? De esta manera estoy recorriendo, digamos,
el árbol completo, ¿sí? Fíjense qué simple que es, digamos, no hay mucho que hacer más que acceder al contenido del dato raíz de un determinado momento, seguir por la izquierda y después seguir por la derecha. Ese es el recorrido en preorden, ¿sí? Bueno, miremos a ver qué pasa con esto. Acá le voy a hacer así para que quede. O sea, acá estoy mostrando y saltando cada vez que salto un renglón, ¿sí? Bueno. Vamos a insertar elementos por acá. Parezco Maradona con el insertar. Bueno, ¿qué voy a insertar? ¿En dónde voy a insertar? Fíjense que tiene 2 asteriscos. ¿A qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar la dirección del árbol, ¿sí? Porque, a ver, fíjense que con un asterisco es esto, ¿sí? Entonces tengo que pasar la memoria de eso, o sea, le tengo que poner simplemente el ampersand, ¿sí? ¿Y qué voy a insertar? Pasarle un elemento, voy a crear un elemento, voy a insertar un elemento primero. Por ejemplo, necesito una variable auxiliar del tipo TLM, voy a poner ¿sí? Voy a hacer, cuando quiero insertar, acá, voy a hacer e.id igual a 111, ¿sí? Y e.descripción, ¿por qué no me toma el inteligente? No lo entiendo. Acá voy a tener strcpy, descripción 1, no sé, le pongo cualquier cosa para, ¿sí? Bien, ¿sí? Y entonces, cuando me va a insertar, tengo que decir, en este árbol insertame el elemento E, ¿sí? Bien, ahí está insertando un elemento. Si quiero mostrar, tendría que mostrar con el recorrido que creamos, y el único que creamos ahora es recorrer entre orden. Tengo que llamar a esa función que se ocupa solamente de mostrarlo, ¿sí? Que me muestra lo que tiene el árbol que le pasa, como parámetro. Ah, bien, me conviene poner una leyenda por acá. Contenido del árbol. No le pongo los acentos para no tener que estar poniendo el ASCII y todo eso, ¿sí? Contenido del árbol. Vamos a ver así. Y recorrer en peor. Compilo. Pasó, todo bien. Y en este caso debería tener, fíjense que hasta ahora tengo un nodo, ¿sí? Tengo un elemento. Si volviera a consultar si está vacío, si esto ahora lo pregunto acá abajo, también tiene que decir que no, ¿sí? Fíjense, contenido del árbol está vacío o no, ¿sí? Porque ya tiene elementos, ¿sí? Bien. Si quiero insertar otro elemento, fíjense que estaba, ¿por qué campo decimos que balanceamos este árbol? ID. Por el campo ID, ¿sí? Vamos a ponerle otros valores. Supongamos que estoy insertando el 10 y acá estoy insertando el 15, ¿sí? Este sería, supongamos, descripción 10, descripción 15. Pero es un ejemplo nomás, chicos, ¿sí? Esto podría ser cualquier otra cosa. Bien, o sea, acá inserto primero el 10 sería el nodo raíz, después inserto el 15, ¿por dónde va a ir el 15? ¿Por qué lado? Derecho. Por la derecha. Y cuando inserte otro más, por ejemplo, si inserto el 12, ¿por qué lado va a ir? Derecho. Siempre que partan del raíz. La raíz es el 10, ¿sí? Siempre tienen que partir de ahí, porque es el nodo padre, ¿sí? Del primer elemento. Es mayor que este, entonces se va a posicionar a la derecha. Cuando se va de la derecha se va a encontrar con este. ¿Y cómo es el 12 con respecto a este? Es menor. Menor, o sea, este va a ir para la izquierda, ¿sí? Ahora, si inserto, por ejemplo, acá sería descripción 12, y después puedo insertar uno que sea más chico, supongamos. Profe, No tiene o sea, mucho sentido insertar así, es un ejemplo nada más, ¿eh? Insertar. el 12 entonces se va a agregar al elemento que tiene ID 15. Sí,
Ah, No, espérate, vamos a dibujar el árbol. Esperen a ver con qué puedo dibujar. ¿Con qué dibujé la clase pasada? Eh, el Jamboard o algo así era. ¿No? creo que activé acá, ¿eh? Vamos a ver si puedo activar. Ya, profe. Pizarra. Abrir ya. Empezar una pizarra. No me acuerdo esto cómo abría. Compartir con 90 personas. Si yo no lo comparto, creo que igual lo ven, ¿eh? No se olvidará. Activar la opción de compartir mediante enlace. Ustedes pueden, a ver, bueno, le pongo así, le llega todo este mensaje que no quiero que le llegue, pero bueno. Necesito que me sirva un ratito. Bueno, ahí está. ¿Ven? ¿Lo ven, no? Igual no tenía que compartirlo porque ustedes ven en mi compu, pero bueno. Fíjense que según cómo estamos insertando acá, primero insertamos el 10, el valor 10, ¿sí? El árbol se balancea por el campo ID, por más que tenemos que asignarle valor a todos los campos, se balancea por el ID, ¿sí? El primer nodo que insertamos es el 10, ¿cómo es esto? El 10, ¿sí? En realidad esto sería 10 guión, así sería este nodo, descripción. 10. Ay, horrible me sale, pero bueno. ¿Se entiende o no? Sí, Después profe, del lo entiendo. 10 Sí, se entiende. insertamos el nodo 15 Sí, profe, sí, con sí, el sí. valor 15. El 15 es mayor, entonces va a venir por acá, ¿sí? Y va a crear acá un nodo 15, ¿sí? Con la descripción acá. Acuérdense que este nodo está apuntando a null acá y a null acá, ¿sí? Bien. Bueno, este está apuntando a este lado y este lado está apuntando a null, porque no tiene hijo, ¿sí? Él tiene hijo derecho y no tiene hijo izquierdo, ¿sí? Esos son los momentos que me falta el pizarrón. Ahora vamos a insertar el 12, ¿sí? Cuando insertemos el 12, parte de raíz, 10. El 12, ¿es menor o mayor que 10? Es mayor, entonces voy por la derecha. El 12, ¿es menor o mayor que el 15? No. No. Es menor, entonces lo pone por acá, ¿sí? Acá va a poner el 12. Entonces fíjense que el 15 tiene hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho, ¿sí? Después venimos y se inserta un elemento que tiene como ID el valor 5, ¿sí? Entonces, 5, ¿es menor o mayor que 10? Menor. Menor, entonces lo inserta por acá. Acá inserta el 5 con null de los dos lados. Null, null. Null, null. Acuérdense que en este lado que dejé vacío va la descripción, ¿eh? Pasa que no me sale, no sé, tengo que encontrar alguna herramienta en la que pueda hacerlo mejor. Bueno, fíjense que este nodo tiene el nodo raíz es el 10, tiene un subárbol izquierdo con un solo nodo y tiene un subárbol izquierdo derecho que tiene dos elementos, ¿sí? Si quiero hacer ahora el recorrido que programamos recién es el recorrido en preorden. Primero el padre, después el hijo izquierdo y después el hijo derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué me tiene que dar como resultado? Primero el padre, o sea, primero que me muestre 10, ¿sí? Me va a mostrar 10 y después vieron que tiene descripción 10, ¿sí? Después me tiene que mostrar en preorden el hijo izquierdo, o sea, este. Me va a mostrar 5, descripción 5. O sea, me va a mostrar, espera. Descripción 5. Después va a ir para la derecha, porque el preorden es primero el padre, después el hijo izquierdo, después el hijo derecho. Va para la derecha, ¿sí? Me muestra primero el padre, o sea, el 15, ¿sí? Después el hijo izquierdo, que es el 12, y después el hijo derecho, que no tiene. Así tendría, este es el resultado esperado del recorrido en profundidad, ¿sí? A ver, compilamos y ejecutamos. Insertemos. A ver.
Puede ser Está recorriendo arriba, profe. cuando mostrás está A antes ver. de la otra ingreso. ¿Cómo? Ah, sí. Genio. ¿Dónde está el recorrer? Me quedó acá arriba. Ahora tengo que insertar todo y después mostrar. Me di cuenta que me quedó arriba, gracias Ariel. Compilo y ejecuto, y ahí sí. Fíjense que dijimos 10, 5, 15 y 12, fíjense que coincide el resultado, coincide el resultado esperado con el obtenido. Recorrimos entonces el árbol en profundidad por el método preorden, ¿sí? Bien. Profe, ¿Cómo sería? Sí, Siena. ¿cómo se le indica que lo balancee por el ID? Por el ID, y acá mira, eso estamos haciendo cuando insertamos. O sea, cuando vos programás la inserción es eso. Acá. ¿Dónde? Fíjate que cuando voy a insertar el elemento, ¿viste que acá me llega el elemento completo? Sí. Tengo que pasar el elemento completo. Si está balanceado por el ID, en la comparación tengo que comparar con el ID. Ok, sí, ya. ¿Sí? Sí. O con el campo que diga el ejercicio. ¿Sí? Profe, entonces ahí el ID sería como el campo de control en el árbol para balancearlo. El campo de balance, vamos a decirlo así. El campo por el cual el árbol está balanceado. ¿Puede ocurrir que no tenga un número entero, por ejemplo, que sea todo string? Sí, podría ser char, ponele. Mm. Ustedes pueden hacer un árbol en el cual sus elementos sean de tipo char y también se va a balancear, se puede balancear por ese campo, porque acuérdate que los caracteres tienen una representación interna en decimal. Sí. ¿Mm? Lo mismo con el Profe. string, chicos, ¿no? Profe, Sí. si quisiera ingresar un dato, supongamos que sea igual, o sea, otro dato que tenga ID 5, ¿dónde lo almacenaría? O sea, el mismo que Y acá te va a igual al salir que otro. está duplicado. Fíjate, vamos a hacer eso. Vamos a volver a intentar insertarlo. Fíjate. No, o sea, si no es ni menor ni mayor que el dato raíz, significa que es igual. Entonces, en ese caso, ese sería como un caso base también porque para la recursión. Porque ahí lo que estamos diciendo es, si es igual, mostrame este mensaje que me dice que es un valor duplicado. ¿Se entiende? O sea, el procedimiento que inserta para cuando inserta el nodo, porque no existe, o cuando encontró un nodo igual, porque muestra que está duplicado. ¿Sí? Fíjate que acá me va a salir valor duplicado no es posible insertar, y acá vemos que una sola vez aparecen 5. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. No, nada. Bien, bueno, vamos a programar rápido los otros recorridos en inorden y postorden. Son estos dos. Yo quería que nos vayamos temprano hoy para empezar a disfrutar el fin de semana. Bueno. Sí, a divertirnos con los árboles. Entonces mañana estoy con implementación, así que tengo para seguir divirtiéndome. Profe, espérame, ¿puede mostrar Acá. el insertar de vuelta, por favor? Porque creo que yo estoy haciendo el código y creo que cometí un error. A ver. Listo, profe. Ahí está, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo sería el recorrido en inorden. ¿Sí? Fíjense que esta parte va a ser igual. Vamos a recorrer, si es distinto de null. ¿Sí? Y en el inorden, ¿qué se muestra? ¿Qué se hace primero? Se Se muestra al el nodo izquierdo. Muy bien, o sea que Después primero el nodo. voy a recorrer en su izquierdo, después accedo al dato, o sea, lo muestro, lo proceso o lo que sea, ¿sí? Y después sigo recorriendo por la derecha, ¿sí? Bien, ¿y qué cambia con el recorrido? Ah, esperen porque acá me faltó algo muy importante que tengo que cambiar el nombre, porque si no me va a quedar cualquier cosa. Porque acuérdense que son recursivos, tienen que ser el mismo nombre, ¿sí? Ojo con eso si copian y pegan en el parcial en algún momento, ¿sí? Acá también voy a usar lo mismo, pero acá voy a poner el nombre del postorden, pero en el postorden último se recorre el PADE, ¿sí?
Profe, ahí no le faltó el parámetro. ¿Dónde? En las En- Acá. ventanas. Me faltó pegar árbol de acá. El Sí, nombre. exacto. Acá y acá. Gracias, señor. Bien. Fíjense que en este caso, quiero que vean que en los tres va primero por la izquierda, después por la derecha. Ven ahí, acá y acá. ¿Bien? Lo que cambia es el orden en el cual accedo al dato. En preorden accedo primero, en inorden accedo en el medio y en posorden accedo al final. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué nos van a dar esos métodos, qué nos darían si recorremos de esa otra forma, qué cambia. Cambia el lugar en el que, por ejemplo, este sería recorrido en preorden, vamos a poner. Este era el recorrido en preorden. Recorrido, vamos a hacer así, preorden. Después vamos a hacer uno igual, pero para ver qué nos muestra, si es inorden, sería en inorden, y este sería en postorden. Creo que le llaman así, postorden, ¿sí? Bien, primero pensemos qué nos tiene que dar, ¿sí? Vamos de vuelta a nuestra pizarra, que está por acá, y vamos a ver qué nos tiene que dar. Este recorrido que hicimos hoy era el preorden, ¿se acuerdan? Este era el preorden, ¿sí? Ahora vamos a ver el inorden. ¿El inorden es decir? Sí, inorden, ¿sí? Bueno, inorden, ¿qué hace? Primero visita el hijo izquierdo, o sea que primero me va a mostrar este que está acá, ¿sí? El 5. Después visita al padre, o sea que después me va a mostrar el 10. ¿Sí? Y después visita al hijo derecho. El hijo derecho a su vez es un árbol, entonces tengo que empezar a aplicar de vuelta el algoritmo. El algoritmo dice, primero el hijo izquierdo, o sea que va a poner el 12, después el padre, uy no lo puse. Avísenme si pongo mal algo porque... Después el padre, el hijo izquierdo, el padre, después el hijo, o sea que por último sería el 15. ¿Sí? Y si estuviéramos haciendo el recorrido en postorden, a veces hacemos también ejercicios de este tipo, y le damos el árbol y ya tienen que empezar a hacer esto. Y el postorden, ¿cómo sería? Primero el hijo izquierdo, después el hijo derecho y después el padre. O sea, primero va a ir el 5, ¿sí? Después va a ir el hijo derecho, que es un árbol, en el cual se aplica el algoritmo, o sea, hijo izquierdo, hijo derecho, padre, o sea, sería 12, hijo derecho no tiene, después sería hijo izquierdo, ¿sí? Sería, a ver, hijo izquierdo, 5, hijo derecho, que sería hijo izquierdo, hijo derecho, padre, ¿sí? Y por último el padre, que es el 10. El padre de todos, porque en el postorden el nodo raíz queda al final, ¿sí? Fíjense que en el preorden el nodo raíz queda al principio, en el postorden el nodo raíz queda al final, y en el inorden queda por el medio, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo en la ejecución, no sé para qué compilé, si ya lo tenía, me faltó porque se ve que lo tengo abierto y no me di cuenta. A ver. No lo tengo abierto. ¿Por qué faltó? Algo no le gustó. Ahí está. Fíjense, a ver, vamos a chequear. Inorden es 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12, 15. Postorden es 5, 12, 15, 10. Está. ¿Sí? Bien, bueno, seguimos. ¿Con qué tenemos que seguir? Vamos a seguir con algo bien simple que son estas funciones para devolver el hijo izquierdo, el hijo derecho y el elemento raíz. ¿Sí?
subárbol izquierdo, subárbol derecho, subárbol izquierdo, subárbol derecho y dato raíz. Fíjense que acá, bueno, me falta poner en todos los casos el parámetro. Fíjense que acá tengo que retornar un árbol, ¿sí? Entonces directamente puedo hacer return de árbol. ¿Cuál es el hijo izquierdo del árbol que recibo? Hijo izquierdo, bien fácil. ¿Sí? En hijo derecho, return de árbol, hijo derecho. Y el dato raíz, fíjense que devuelvo un dato de este tipo, del tipo TLM, ¿sí? Entonces, de árbol, flechita, contenido creo que se llamaba, ¿no? Y listo, ¿sí? Compilo y acá me faltó un punto y coma. Listo, bien. Bueno, miremos cuál es el hijo izquierdo, cuál es el hijo derecho y cuál es el dato raíz a partir del árbol en el que estamos, nada más, chicos, ¿sí? O sea, ustedes podrían después ir viendo a medida que recorren también cuál es el hijo izquierdo, el hijo derecho. Acá lo que vamos a ver es cómo se usa la función nomás, que sería así. Hijo izquierdo, dos puntos. Vamos a mirar el dato, no raíz. Raíz, ¿sí? La raíz, dos puntos, dato raíz. Dato raíz. Y acá el dato raíz va a ser, ¿cómo se llama la función? Enseguida me olvido. Dato raíz se llama la función. Acá vamos a tener que poner dato raíz por ciento de guión por ciento este. ¿Sí? Vamos a hacer así. Y sería lo que me devuelve el dato raíz. Es más, podríamos tenerlo en una sola variable, por ejemplo. Puedo hacer así, miren, para no llamar tantas veces a la función, puedo hacer que es el tipo del elemento, ¿se acuerdan? Y acá le paso el árbol. Entonces, ahí la guardo la raíz, y sería e.id, coma, y después sería e.descripción. ¿Sí? Si compilamos, en este caso me tiene que devolver ahí el 10. ¿Sí? Porque estoy en presencia del árbol al inicio. Si ustedes van recorriendo, en algún momento podrían llegar a saber, digamos, cuál es. A ver. Bien. También podría llegar a saber, por ejemplo, en este caso, vieron que acá nosotros sabemos que en este árbol hay un hijo izquierdo, pero acá en este caso necesito, para saber cuál es el hijo izquierdo y el hijo derecho, necesito, por ejemplo, tener una variable auxiliar de árbol, que es un puntero hijo izquierdo. ¿Sí? Hijo HI le voy a poner así. HI de hijo izquierdo, ¿sí? Voy a poner así, HD de hijo derecho, ¿sí? En realidad tengo que hacer así, creo, para poner dos juntos. No suelo hacer así. Ahí está. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero traer el hijo izquierdo, puedo decir H1, HI era el hijo izquierdo, y acá le damos ahí hijo izquierdo porque me devuelve un puntero, ¿sí? ¿Sí? Y acá si quiero mostrar el hijo izquierdo, en realidad lo voy a poder mostrar solo si el hijo, o sea, voy a poder mostrarlo, sí, voy a poder mostrarlo, miren, podemos hacer así, hijo izquierdo, y vamos a hacer, fíjense, esto es un puntero, ¿vieron? Si yo quiero mostrar el contenido del hijo izquierdo, tengo que hacer HI, flechita, contenido, punto ID. ¿Sí? Lo mismo para la descripción. No se llama así la función. Subárbol izquierdo era. Subárbol izquierdo.
compilar. Y ahí el hijo izquierdo valía 5, ¿se acuerdan? Porque me va a decir el hijo, digamos, el subárbol izquierdo, el padre, mejor dicho, el padre del subárbol izquierdo. Lo mismo si acá hago subárbol derecho, si hago lo mismo para el derecho, sería algo como esto. Nada más que tendría que poner HD, subárbol derecho, sí, acá sería hijo derecho. Vamos a ponerle completa la palabra. Izquierdo. Acá sería HD, porque en HD igual, que este es un puntero, o sea, es un puntero no del tipo de árbol. Entonces ahí puedo guardar este, porque este me devuelve un puntero de tipo, ¿sí? Para acceder al contenido tengo que hacer así, fletita contenido, punto ID, fletita contenido, punto de descripción, ¿sí? El hijo derecho es 15 porque vieron que en el árbol que hicimos, el hijo derecho es este que está acá. Me muestra, obviamente que cuando hago así me muestra el dato raíz, ¿sí? Bien. La raíz del subárbol es lo que me está mostrando, ¿sí? Bien. Derecho. Fíjense que acá, como yo sé, yo puedo decir, bueno, ahora decime, yo podría decir, bueno, decime el hijo izquierdo del hijo derecho. Por ejemplo, vieron que acá en HD yo tengo el hijo derecho. Y yo quiero saber el hijo izquierdo. Esto es muy a manopla, pero es para que vean que puedo ir usando. El hijo izquierdo del hijo derecho, ¿cómo puedo hacer? A ver, debe ser así, miren. Supongamos que tengo una variable que tiene el hijo izquierdo del hijo derecho. Es medio rebuscado, pero bueno, es para vertical. Entonces, el hijo izquierdo del hijo derecho. El hijo derecho es este, HD. Entonces, yo quiero saber su árbol izquierdo del hijo derecho. ¿Sí? Entonces, el hijo izquierdo del hijo derecho lo tengo ahí. El hijo izquierdo del hijo derecho tiene que darme 12. A ver. Ah, no, me faltó el hijo, sí, el hijo izquierdo del hijo derecho acá. ¿Está bien? Sí, sí. Compilar. El hijo izquierdo del hijo derecho es el 2, ¿sí? Acá lo podemos ver. De vuelta, si les quedó duda. Acá, ¿sí? Y ahí pueden ir combinando, digamos, y depende de lo que necesiten. Son ejemplos nomás, chicos, ¿eh? Acá podría haberle dado, si yo le pido el hijo derecho, ¿qué me va a dar? Null. Muy bien, no tiene, me va a dar null. Sí, acuérdense que el null, para que no les reviente el programa, para que no se les rompa el programa, perdón por la palabra que usted, para que no se les rompa el programa, tienen que manejarlo, digamos, ¿sí? Si es null, que muestre el mensaje. Yo lo estoy haciendo así rápido, ¿no? Pero ustedes tienen que ajustar esas cosas. ¿Dónde me quedé? Izquierdo del hijo derecho. Bien. Bueno, nos falta, al final quería bueno, vamos a hacer también una función que nos permita buscar un dato en el árbol, ¿sí? Y esta función nos va a decir si el elemento existe o no. Todo el resto lo hicimos, ¿vieron? Entonces vamos a agregar las funciones para búsqueda. Bool, que me retorne true si existe, false si no existe, ¿sí? Bool, buscar elemento. Buscar elemento. Sí, voy a buscar dentro del árbol un elemento del tipo TLM, ¿sí? En realidad tendría, lo tengo que buscar, a ver, voy a buscar el TLM, pero lo voy a buscar por el ID, ¿sí? Voy a recibir un TLM, pero en realidad tengo que buscar por el ID porque necesito, como es un árbol binario de búsqueda, lo vamos a buscar según el campo que está balanceado, ¿sí? Lo que vamos a buscar es un elemento, un nodo que tenga un ID determinado, ¿sí? Entonces, como voy a buscar un nodo que tiene un ID determinado, acá con que yo busque un entero ya está.
¿sí? Aunque le paso un entero, o sea, acá voy a buscar, se busca un elemento con un nodo, sería, con un ID determinado. Por eso le paso el int, ¿sí? No le paso el elemento, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a implementar esto? Vamos para abajo, sí. Vamos a ponerle, entonces acuérdense que estamos en presencia de un, este es el ID, PID. Bien. Lo que vamos a hacer acá es, si el árbol está vacío, ¿qué significa? ¿Que existe el elemento o no? Revisemos este, porque podemos buscar, podemos aplicar búsqueda binaria también, ¿sí? Porque a la izquierda están los menores y a la derecha están los mayores. Entonces puedo recorrer el árbol y decir, bueno, si el elemento que busco es menor que el elemento que está en la en el nodo actual, digamos, me voy para la izquierda. Si es mayor, me voy para la derecha. Y si no, ¿qué significa? Que es como. Acá, ¿qué Que es un significaba? duplicado. Era igual, o sea, en este caso, en la búsqueda podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos decir, bueno, si en este caso, si el árbol está vacío, es porque no existe el elemento, ¿sí? Y si no, voy a tener que seguir buscando hasta que encuentre uno igual. Entonces, acá, si es árbol vacío, el árbol que me llega como parámetro, está vacío, si esto es true, ¿sí? Entonces voy a retornar falso, ¿sí? Si no, voy a preguntar si este dato que estoy queriendo buscar es menor o mayor que el nodo, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hacer así. Este dato es menor que el árbol, ¿sí? Flechita, contenido, punto, ID, entonces ¿para qué lado me tengo que ir para buscar elementos? Profe, en es árbol vacío, ¿no tendría que ir P árbol? Sí, P árbol, me faltó la P. Ahora, como esta función me retorna algo, ¿sí? Entonces acá tengo que ponerle return. ¿Sí? En realidad puede andar también sin el return. Ahora vamos a ver cómo queda mejor. Bueno, fíjense que acá, si el elemento es menor, ¿para qué lado me tengo que ir? Por la izquierda. Entonces voy a hacer en la parte del parámetro del árbol, le voy a pasar que vaya por la izquierda. ¿Cómo era el nombre? Hijo izquierdo, ¿no? Y siempre paso el elemento que estoy buscando, eso no cambia. O sea, lo que me acerca a mi caso base es esta parte, ¿sí? Ir actualizando esto. Bien. Si no es menor, significa que es como, Que es mayor. Mayor. que es mayor, ¿sí? Entonces, voy a preguntar, si no, pregunto si es mayor. Si es mayor, me voy para la derecha. Entonces, en esta parte le paso derecha, ¿sí? Y si no, es el único caso, si no significa que es igual. Si no es menor que mayor es porque es igual. Entonces acá es donde tengo que retornar que existe. Return true, existe el elemento, ¿sí? Bien, compilar. ¿Qué me pasó acá? Hijo, me faltó la O. Ahí está, ¿sí? Bien. Bueno, acá en realidad el return solo me retorna acá si no existe, o acá si es true, o sea que acá por ahí no es necesario ponerle el return. Me va a compilar sin problema. Está. Bien. Puedo hacer las llamadas recursivas, total ahí no voy a retornar nada, ¿sí? Bien, vamos a probar esta función. Vamos a buscar un elemento que conocemos que existe y un elemento que no, ¿sí? Voy a poner así. En realidad, voy a usar una así. Bueno, existe el 100. ¿Existe el 100 o no en nuestro árbol? Que ya sabemos. No. No existe el 100. Entonces esto nos tendría que dar que no. Sí, voy a poner buscar elem. Uy.
No sabía por qué no. Ahí está, Profe, buscar elemento, sí. y si no lo encuentra, va a retornar false, porque nosotros no le aclaramos nada en este caso. Sí, O sea, acá, aclaramos que... acá va a venir por acá, mira. Cuando se hace vacío, digamos, llega al último, digamos, y ahí me retorna falso. Ah, Es porque claro, se hace recorrió todo, vacío. digamos, recorrió todo, ¿sí? Bien. Por acá. Existe el 100 y este buscar elementos le tengo que pasar el árbol y el valor que busco. ¿Sí? En este caso lo pongo fijo. Ustedes tienen que hacer un menú lindo, todo así con esto. No puedo hacer todo eso en la clase. Bien. Y después vamos a buscar un elemento que sí exista. ¿Sí? Existe el 15. Entonces, acá me tiene que devolver que no, o sea, 0, y acá me tiene que devolver que sí. ¿Sí? Compilar, ejecutar. ¿Existe el 100, no? ¿Existe el 15? Sí. ¿Ah? Bien. Si ustedes quisieran poner un mensaje en lugar de poner return true, podrían tener otra función como esta, por ejemplo, buscar elemento 2, supongamos que devuelva un void, ¿sí? Buscar elemento 2. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, en vez de que me retorne algo, quiero sacarle el bool, digo copiar así completo, void, ¿qué tengo que modificar en este buscar elemento 2? Primero, esto va a ser igual, ¿sí? Y acá lo que tengo que hacer es, en vez de retornar falso, es acá que voy a decir printf no existe el elemento. Me lo voy a copiar de acá porque no sé. Voy a copiar de acá. No se encuentra el elemento. ¿Sí? Y acá, en vez de ponerle que sí, le pongo, en vez de retornar true, le pongo existe el elemento. ¿Sí? Entonces, ahora esta función, en vez de retornarme algo, hace algo. ¿Sí? Yo lo puedo llamar a función, por ejemplo, buscar elemento, ¿sí? También buscar elemento 2 sería, ¿sí? Y recibe un árbol, ¿sí? Y le puedo pasar el 10 existía creo, ¿sí? Y después voy a volver a llamarlo y voy a decir, uy, hice cualquier cosa. Y voy a pasarle, no sé, el 9. El 9 no existe y el 10 sí, ¿sí? Compilamos. Me tendría que salir de vuelta, no existe, existe. No se encuentra, existe, ¿sí? Bien. Profe, cuando colocan dos puntos y coma seguidos se lo toma como que no tiene nada ¿A en dónde puse? memoria. ¿Puse? No, en el buscar elemento, uno en el printf le había puesto dos puntos y coma en el existe elemento. ¿Acá? Ah, no Y me di cuenta, mira, no, eso tienen que tenerlo. No sé por qué no me compiló, ¿viste? Capaz que entendió que era una línea. Sí, no sé, tiene esas cosas. Pero que no. La verdad que no sé por qué no me tomó, pero sigue andando igual, ¿sí? Bien, ¿dónde quedamos? Y por ahí una última cosita que me gustaría mostrarles es alguna función en la cual podamos, por ejemplo, una función recursiva que nos permita contar la cantidad de nodos, por ejemplo. Profe, antes de cambiar, quería hacer una pregunta sobre esto. Sí, decime. Acá siempre tiene que recorrer hasta el final todo el árbol. Por decir, puede haber en nuestro árbol, puede después del 12 haber un elemento menor que sea el 5, por eso, o otro elemento, un 7. Ay, no, ¿Nieves sos? Sí. Nieves, ¿me repetís la pregunta? Porque me colgué. No. Por ejemplo, si debajo del 12 tengo un 7, ¿puede ocurrir eso? No, porque, por ejemplo, ponele que vos querés, dice que este es nuestro nodo de nuestro árbol de ahora. Sí. Si vos querés insertar el valor 7, primero compara contra el padre del árbol, que es el valor 10. 7 es menor que 10, entonces viene por acá, por este lado.
se sitúan en su árbol izquierdo. A Sí. su vez, pregunta, ¿cómo es 7 con respecto al 5? El 7 es más 2, ¿sí? Entonces lo ubica acá. Entonces eso sería posible si, digamos, nos introduce el 5. Y No, porque si insertamos el 7 va a venir acá, Ah, va a claro, ser sigue siendo va menor a ahí, ser el claro. primero de su árbol izquierdo. La raíz debería ser menor ahí. Nunca podés tener, digamos, elementos menores que 10 por la derecha. Siempre por la derecha están los mayores y por la izquierda están los menores. Y, ¿Sí? por ejemplo, si yo quiero buscar un elemento que no está, ¿sí o sí tiene que recorrer hasta el final el árbol? Lo que pasa es que en realidad después en su casa si quieren pónganle, cuando estén practicando vayan poniéndole puntos de parada y van a ver que cuando viene por la izquierda ya recorre ese lado nomás, no recorre el otro. Ah, ok. Y no lo hago porque va a ser muy largo, digamos. Sí, sí, sí. Pero ustedes fíjense que cuando el algoritmo por cómo está, va a venir y va a recorrer cuando busques por ejemplo, si quieres saber si existe el 4, va a venir por este lado, ¿sí? Va a recorrer este árbol izquierdo. Pero a su vez esto es un árbol, entonces aplica el mismo algoritmo en este subárbol. ¿Me entiendes? No recorre directamente el árbol derecho, recorre de este lado, ¿no? Y eso lo vas a ver bien con el debug. Sí, sí, después lo pruebo. Bien. Y después por último vamos a ver cuántos nodos tiene. Con esto terminamos, no usé toda la clase, no nos dejé antes. ¿Cuántos nodos tienes, por ejemplo? Cantidad de nodos. Vamos a hacer, para contar la cantidad de nodos, vamos a tener que hacerlo o según postorden o según inorden o lo que sea, ¿sí? Entonces, una forma, por ejemplo, según cantidad de nodos, vamos a hacer entre orden. ¿Sí? Quiero saber la cantidad de nodos que tiene este árbol que le pasó como parámetro. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo implementamos eso? Cantidad de nodos. Una forma de hacer es cada vez que esté en presente, una forma de hacer esto es hacer parecido a este, ¿en qué dije? Entre órdenlo. Sería como hacerlo parecido a este, ¿sí? Nada más que como tienen que retornar algo, tendría que ser return 1 más recorrer en preorden más recorrer en preorden, ¿entiendes? O sea, cantidad de nodos preorden sería como que me retorne, una forma de hacerlo sería retornar 1 más, que cuente de a 1 cada vez, ¿sí? Y después seguí por la preorden, primero el padre, después el hijo, va a tener que árbol. Fíjense cómo sería este árbol, flechita, hijo, preorden, izquierdo. Más hijo derecho. ¿Sí? Es decir, va a ir por la izquierda, por la derecha y va a sumar 1, ¿sí? Cada vez que vaya por la izquierda o por la derecha va a sumar 1. Bueno, a ver, voy a guardar. Así de simple debería andar. Vamos a hacer así para no... Sería cantidad de nodos, % de, acá sería cantidad de nodos preorden, ¿sí? Acá, ¿qué me falta? Acá vamos a tener en cuenta que tiene que darme esto, que tiene que dar 1, 2, 3, 4, porque este no lo agregué, ¿sí? Sí. Cantidad de nodos preorden, ¿me faltó algo? Ah, no le puse el caso
Se me pasó algo muy importante, ¿me dieron cuenta? El caso base, capaz, pero Claro, esto de hacer esto tienen que hacerlo solo si el árbol es distinto de nu. si no tiene un error rabioso. Y claro, porque no para. Sí, es árbol vacío. Bueno, acá en realidad yo dice P árbol distinto de nu podría haber usado si no está vacío. Si no está vacío, el árbol que está acá. ¿Sí? En los otros podría haber usado la misma función. No me di cuenta y usé sí, como null, pero... ¿Ven? Esto Pero los mismo, dos son válidos, profe. sí, pero si ya tenemos esta función, la podemos usar. ¿Sí? Bueno, ahí les quedan los dos ejemplos. ¿Sí? Este me quedó medio feo, no. Cantidad de números. ¿Están? Bien. ¿Acá? Bien, eso va a dar por hoy. La clase que viene vamos a dar el eliminar porque el eliminar es bastante complejo. ¿Sí? Ahora, Profe, si yo entonces, quisiera que si ustedes... yo quiero hacer, Ajá. pues, ¿Qué? contar los nodos en Tenés que hacer esto, el 1 lo tengo que pero mover hacia la derecha, que si quiero contar los nodos en acá al final, sí, el 1 el 1 del medio sería, sí. Y claro. Porque a mí no me, para el postorden para mostrar no me está funcionando, a pesar de que lo puse así, me lo capaz que te muestra quedó como mal un copiaste mal in y orden. le pusiste el mismo del anterior. Profe, Es porque no me tira esos errores. hay una falta que retorne cero en el caso que no haya. No va a retornar nada, porque va a retornar el valor por defecto, ¿no? Te va a retornar cero. Fíjate, vamos a ponerlo por acá, por acá, chin. Ahí encuentran, acá, cantidad de nodos cero, ¿ves? Perfecto. ¿Está? Bien.